Muy bienvenidos, muy bienvenidas al tercer y último bloque del día de hoy de Antropología. Soy Patricia Vargas, tu profesora de Antropología, y seguimos analizando la introducción. Muy bien. Una cuestión central cuando uno lee una etnografía siempre o cualquier libro es ver qué se propuso el autor. En este caso, cuando es antropología, lo que nos preguntamos es cuál es la pregunta de investigación, qué es lo que orienta este texto, qué lo motiva a conocer en este grupo humano. Y entonces, en este caso, él inicia en la introducción planteando cómo los datos censales cuantitativos que intenta sistematizar el Estado a través de los censos no llegan a captar lo que les pasa a las personas. ¿En qué sentido? Él se encuentra con que los datos numéricos dicen que más del 40% de las personas en el barrio están por debajo de la línea de indigencia y otro tanto en la línea de pobreza. Y él, cuando se instala en el barrio, dice, bueno, las personas son pobres, pero no se las ve muriéndose de hambre, como sería el caso si esos datos captaran todo lo que hacen las personas. Entonces él se pregunta, ¿hay algún otro tipo de ingreso, aparte del ingreso formal, de la economía formal que capta el Estado, que puede explicar lo que las personas hacen en su vida cotidiana para reproducirse? Y se contesta que sí, hay un montón de actividades de la economía informal que son centrales para pensar la reproducción de estas personas. Entonces, su pregunta es, ¿cuáles son los métodos de producción de ingresos alternativos al trabajo formal y que escapan al control censal del Estado que hacen posible la reproducción de las personas en el barrio? Y él se encuentra con un montón de actividades, desde cuidar niños, arreglar autos, vender cosas, vendedores informales, hasta vender crack. En el apartado anterior ya conversamos que precisamente estas personas eran las que le daba el tono público al barrio en términos de violencia y de ambiente. La otra pregunta que él se hace es, muy bien, ahora si existen estas oportunidades que además les dejan más dinero y además les proporcionan la posibilidad de hacer una carrera donde además son respetados y temidos en el barrio, ¿por qué esperar que los jóvenes tomen el tren todos los días para ganar salarios mínimos si pueden ganar mucho más dinero vendiendo drogas? Esta pregunta absolutamente provocativa precisamente tiene que ver con el nombre del libro, En busca de respeto, y lo que eso significa para cada una de las personas, de los vecinos y de los protagonistas de este libro a la hora de pensar cómo reproducirse cotidianamente y lo que significa tener o no un trabajo formal o informal. La perspectiva de él, sí, precisamente va a tener que ver con estos conceptos teóricos. Economía formal e informal, por un lado, él va a ver la venta de drogas como una actividad económica, y es desde donde la va a analizar. La cultura callejera, que es el modo que él encuentra para pensar qué es lo que hacen estos vendedores de crack, cómo expresan el machismo a través de muestras de violencia y cómo construyen, consiguen, consolidan el respeto, pero cómo a la vez esto mismo tiene indicios de autodestrucción y así es experimentado por estas personas. En cuanto a la economía informal, ahí tenemos cómo la venta de crack, los narcotraficantes son minoría, pero imponen el tono a la vida pública, lo que les decía anteriormente. Y otra categoría muy importante que tiene que ver con las discusiones específicamente de la antropología, como es la cultura de la pobreza. Hay un autor muy importante en antropología que trabajó también antes con puertorriqueños, también lo hizo con mexicanos, que es quien acuñó esta categoría y lo que intenta aquí Philippe Bourgeois es hacer una crítica a este trabajo precisamente porque Oscar Lewis hace una interpretación de la pobreza a partir del individualismo meritocrático. Estas personas son pobres porque manifiestan ciertas conductas, no se esfuerzan lo suficiente, son autodestructivos, son violentos.
lo que va a hacer Bourgeois es precisamente discutir con estas categorizaciones y poner en contexto por qué estas personas experimentan estas formas de expresión de la violencia, del machismo, de la marginalidad social, del racismo étnico, que es lo que vamos a ver en el capítulo 4. Entonces, ¿qué nos queda para la próxima, que es nuestra última sesión antes de la sesión final, del encuentro final de repaso para el parcial? La lectura del capítulo 4, que se llama La brega legal, humillación y oposición en el trabajo, la lectura de la conclusión y la relación de esta etnografía con toda esta parte que son las unidades 3 y 4. Entonces tenemos un encuentro más donde vamos a analizar esta parte del trabajo de Bourgeois y un encuentro más de repaso antes del segundo parcial. Prepárense, que ya se viene el parcial, que ya nos queda poco, y bueno, muy buena semana.